Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 24. En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual sirvió Joacim 3 años. Volvióse luego y se rebeló contra él. Jehová empero envió contra él tropas de caldeos, y tropas de siros, y tropas de moabitas, y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por dicho de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues hinchió a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Lo demás de los hechos de Joacim, y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue cercada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos y sus príncipes y sus eunucos, y prendiólo el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los oficiales y herreros, que no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo transportó a Joaquín a Babilonia, y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a sus eunucos, y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los oficiales y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y mudóle el nombre en el de Sedecías. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Limna. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Fue pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Comentario de Matthew Henry, Segundo Reyes capítulo 24, versos 1 a 7. Si Joacim había servido al Señor, él no había sido sirviente de Nabucodonosor. Si se hubiera contentado con su servidumbre, y fiel a su palabra, su condición había sido peor, pero, rebelándose contra Babilonia, se lanzó a sí mismo en más problemas. Vea lo que necesitan las naciones, tienen que lamentar los pecados de sus padres, no sea que inteligente para ellos. Amenazas se cumplirá tan ciertamente como las promesas. Si el arrepentimiento del pecador no impide, versos 8 a 20. Joaquín reinó pero 3 meses, sin embargo, el tiempo suficiente para demostrar que él justamente escocía por los pecados de sus padres, para que pisaba en sus pasos. Su tío fue confiado con el gobierno. Esta Sedequías fue el último de los reyes de Judá. A pesar de los juicios de Dios sobre los 3 reyes anteriores, a él podría haberle advertido, que hizo lo malo, como ellos. Cuando aquellos confiado con los consejos de una nación actúan imprudentemente y en contra de su verdadero interés, debemos notar el desagrado de Dios en él. Es por los pecados de un pueblo que Dios se esconde de ellos las cosas que pertenecen a la paz pública.
Y en el cumplimiento de los propósitos secretos de su justicia, el Señor necesita solamente dejar a los hombres a la ceguera de su propia mente, o para las concupiscencias de sus corazones. El enfoque gradual de juicios divinos ofrece espacio a los pecadores al arrepentimiento, y los creyentes de ocio para prepararse para el cumplimiento de la calamidad. Mientras muestra la obstinación de aquellos que no quieren renunciar a sus pecados. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.